Hola, yo soy Last Dragon y después del último video me han estado preguntando varias cosas sobre Megabyte o Raúl Robles. ¿Por qué traen broncas Hat Ultimate con Hacking México? Podría ser que esto tuvo lugar, esta rivalidad, hace muchos años por una entrevista que hubo entre Raúl, un servidor, y Hack Ultimate, y que a partir de ahí pues parece que se pusieron feas las cosas, pues Hack Ultimate me dio la razón a mí y no a Raúl. Para entender esto hay que tener un poco de historia. La mayoría de los muchachos no saben por qué es tan odiado Raúl o Megabyte. Bueno, hace muchos años era una especie de hacker troll de internet. Bueno, creo que hasta su último día lo fue. Pero hace muchos años, cuando era más chamaco, era más molestoso. En este caso solo voy a hablar de mí y de él porque es el asunto que conozco de primera mano. Em, Esta historia comienza cuando hago un reto en la cueva del último dragón para obtener control root de un servidor que yo había puesto en línea. Este reto lo gana un muchacho llamado Siam, que después creó una página que se llamaba Mentes Libres y por ahí todavía de seguir el Siam. Un saludo, Siam, si andas por ahí. Em, Como no le di la razón a Megabyte, ya que Megabyte compitió en el concurso que hice para tomar root de ese servidor, pues la agarró contra mí. De hecho, más o menos como con Hack Ultimate. La agarró contra mí diciendo de que yo le había regalado la victoria a Siam y que por lo tanto ahora tendría que molestarme a mí y tendríamos problemas. Y lo que sucedió fue que empezó a molestarme de cierta forma en la que primero era solo troleo y fueron escalando las cosas muy fuertes hasta llegar al punto personal e incluso familiar, debido a que pues me obligó a llegar a esos extremos y a su vez él pues, no quería dar su brazo a torcer. Lo que sucede fue que empezó a molestar, a decir cosas de que él podía hackear la cueva del último dragón. Eso nunca sucedió. Hasta la fecha, durante los años que lleva la página en línea, eso jamás ha sucedido y dudo mucho que vaya a suceder, por lo menos por gente que vaya en la misma ruta que Raúl o Megabyte. Entonces lo que sucede es que empieza al ver que no puede hackearla, o sea que al ver que como hacker no puede tomar la página del último dragón, y yo no considero hacker a Megabyte, ni a Raúl, ni a muchas de las personas, decide irse por el camino del trolling y del bullying. Decide que la mejor forma de atacarme es de forma directa, de forma personal. ¿Por qué? Porque sus habilidades hackers no daban para más. Empieza, para su suerte o su desgracia, ya que de todos modos no sirvió de nada, él tenía acceso a la base de datos del IFE. Cualquiera tenía acceso, la vendían en el Tepito, en México. Y creó un sistema que de hecho por ahí tengo un artículo que se llama Armageddon, y consiguió una de mis direcciones de mi credencial del IFE. Pero como todos saben, yo siempre que voy a sacar mi credencial del IFE, primero rento una casa porque es legal. O sea, el IFE te dice que no debes mentir y no estoy mintiendo. Rento una casa en la cual pues vivo un par de meses o simplemente la tengo rentada, pago la luz, el agua y tengo comprobantes de domicilios. Luego voy al IFE, que ahora es el INE, y actualizo mi información pues de mi residencia. Por lo tanto, una vez obtenida la credencial, abandono la casa. Esto es, pues, por seguridad propia, porque a nadie le interesa dónde vivo. Em, Al final, Raúl obtiene la dirección de mi casa con mi teléfono y decide que va a empezar a mandarme cosas como pizzas, hacer llamadas telefónicas de broma. Tenía un programa de radio y de bromas telefónicas en donde pues las hacía en línea antes de tener el Hacking México. Solo se dedicaba a jugar, pues era un chamaco. Y empezó a enviar pizzas al domicilio que estaba registrado en la base de datos del IFE, que es la que él tenía.
y a llamar por teléfono. Empezaba a molestar a horas de la noche, que prácticamente eran de madrugada. Por lo que, para darle un estate quieto y para demostrarle cómo se hace el hackeo telefónico, lo que hice fue tomar mi sistema de telefonía, que está basado en Asterix, y configurarlo de tal manera que cuando yo recibiera una llamada de él, este remarcara a la casa de su papá y entonces despertara a su papá. Y una vez ocurrió. De hecho, ese fue un santo remedio cuando ya las cosas estaban muy escaladas, cuando nos empezamos a meter con... Después de que sucedió esto, de que empezó a llamarle a su papá él mismo, le frenó, metió freno de mano y le bajó un poco. Pero poco tiempo después empezó otra vez a molestar y sucedió algo en mi site que me dio la oportunidad de demostrar que Raúl Robles Megabyte como hacker era un fraude, que se adjudicaba ataques que él no había cometido, por lo menos cuando se trataba contra mí, pues no había forma de tomar la cueva del último dragón. Nadie había logrado hacerlo y él tampoco. Entonces, para él era una cosa personal, para él y para mucha gente, era algo casi personal, como un insulto el hecho de que yo no haya permitido que se hackeara la página web porque era un simple WordPress. Pues de eso se trata, ser un sysadmin, de saber administrar tus recursos, tener los conocimientos hackers que te permiten evitar que otro te pueda romper un WordPress. Pues ese sencillo WordPress no fue roto por Megabyte. Pero ocurrió algo que hizo parecer que la cueva estaba bajo ataque. Y básicamente fue un error, fue una desconexión en el site. Pero se cayó. En ese momento sucedió algo. Raúl dijo que habría atacado a la cueva del dragón y que por eso se cayó, que tenía un DOS muy efectivo. Y yo no desmentí, dije, esta podría ser mi oportunidad de demostrar que este tipo, pues es un fraude. Por lo que le seguí el juego. La gente por el Facebook me empezó a preguntar rapidísimo. Cada vez que se cae la cueva del dragón me preguntan bien rápido. Llegaron a decirme, oye, la cueva no funciona. Se ha caído y Raúl dice que él ha hackeado. Entonces, tomé ventaja de eso para hacer una especie de ataque de ingeniería social. Y les dije, no, fíjense que sí, hay un ataque y no entiendo qué está sucediendo. Me hice güey, o sea, me hice tonto. Y empecé a decir que sí, que efectivamente la cueva estaba bajo un ataque. Y se lo empecé a decir a todos, incluso a mis amigos. Y como ellos mostraban sinceridad en que no sabían qué estaba sucediendo, los troles que estaban junto con Raúl empezaron a creérselo, al punto que Raúl aprovechó ya con confianza a decir que él era el causante del ataque. Fue entonces cuando se hace una especie de entrevista en su radio, en su propia radio en línea, porque él está diciendo que él estaba atacando, y el entrevistador, para que la cosa fuera neutral, era Hack Ultimate. Cuando Hack Ultimate nos hace las entrevistas, pues en la primera parte de la entrevista yo sigo admitiendo que hay un ataque. Sigo diciendo, hay un ataque, no sé qué es, debe ser un ataque UDP porque no lo puedo ver en las conexiones, solo veo que el tráfico está muy alto. De manera que, pues Raúl tuviera confianza de continuar con la entrevista. Nunca quiso que nos confrontáramos. Raúl evitaba que yo pudiera hablar con él al mismo tiempo. Después de que yo hablé, Hack Ultimate habló con Raúl y este a su vez volvió a confirmar, y está grabado, volvió a confirmar que él era el causante del ataque, aún sabiendo que él no tenía nada que hacer ahí, o sea, él no era el causante. Al final, las condiciones para que yo dijera que Raúl me había atacado era que el ataque cesara. Porque si él era el causante del ataque, entonces él podía detenerlo en cualquier momento, pero él salió con que no lo iba a hacer, que porque no me había disculpado con él de la forma que él quería, a pesar de que había creado un subdominio. Yo mismo creé un subdominio que se llamaba megabyte.lastdragon.net para que agarrara más confianza y poner ahí una especie de disculpa. Bueno, pues a pesar de todo eso, él tomó como válido el subdominio, pero
no quería parar el ataque, que porque no había garantías de que si lo paraba volvería a poder levantar el ataque. Pues bueno, al final se despide y dice que no va a parar el ataque, o sea que queda dicho que el ataque va a seguir y que no lo piensa parar. Cuelga y después ya no vuelve a contestarle preguntas a Hack Ultimate. Hack Ultimate vuelve a hablar conmigo y cuando ocurre esto le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir la neta del planeta. Tuve que decirle a todos que era un ataque porque quería desenmascarar a Raúl. Ya vieron que él admitió que había un ataque y pues es cierto, y obviamente esto no es cierto. Pues ahora te voy a demostrar que nunca existió tal ataque. Cuando tú me digas, vuelvo a levantar la cueva del último dragón. Cuando él me dijo, lo hice. Y luego él me pidió, bueno, si tú tienes control del dominio, si es cierto que Megabyte no ha hackeado tu dominio, entonces borra el subdominio de megabyte.lastdragon.net. Y eso fue lo que hice, lo borré. Y me dice, no, pues a la luz de las pruebas vistas y que Raúl no nos quiere contestar el teléfono, pues no queda más que decir que definitivamente el Megabyte es un fraude y pues así concluyó todo, con que era un fraude. Y a partir de ese momento parece ser que Megabyte la agarró contra Hack Ultimate porque no se puso de su lado. Hack Ultimate fue muy derecho y dijo, pues lo siento Raúl, pero pues esta vez Last Dragon te la dejó ir bien adentro. Este es el momento en el que parece ser que hay un problema entre Megabyte y Hack Ultimate y por lo tanto Hack Ultimate pues no le tiene muy buena fe a Hacking México, pero esa es solo mi opinión. Yo creo que ese es el motivo. No estoy seguro si realmente ese es el motivo del por cual están peleados. Ahora, después de ese asunto, después de esto que yo creo que es el motivo, que es el momento en el que se pelea Hack Ultimate con Megabyte y por lo tanto con Hacking México, dicho esto, yo creo que el Hacking México de Alex Torres Crack es por lo menos mejor que el de Raúl. Mejor en el sentido de conocimiento. De hecho, hace muchos años yo puse otro reto sobre craquear un programa que estaba protegido por un ofuscador y el único que logró tomar el reto y pasarlo, no el único que tomó el reto, pero el único que logró pasar el reto fue Alex Torres Crack, el actual CEO o director o como le quieran llamar a esas mariconadas de ser dueño de una compañía que no sé si exista o no legalmente, pero el Hacking México liderado por él es, por lo menos en conocimiento, definitivamente mejor que el de Raúl, porque Raúl no tenía esas habilidades. Raúl era más payaso, más de troll. Por eso es que fue tan odiado en vida, porque era un super trolazo. Así que, pues, todos los que hayan estudiado en Hacking México en la época de Raúl, yo les recomendaría no exponerse a ir a una empresa y mostrar ese certificado porque es de vergüenza. Yo incluso he tenido que rechazar gente que ha llegado a pedir trabajo con uno de esos. Pero podría darle un poco de beneficio de duda, o sea, podría ser mejor las generaciones que hayan salido con Alex Torres Crack en, en estas últimas generaciones, con Hacking México. Ahora, ¿por qué Hack Ultimate trae broncas con Alex Torres Crack? Pues no tengo la menor idea. Esa ya no es información de primera mano que yo tenga. Con el asunto de Duriva y de Hacking México y Hack Ultimate, pues al final fue que Hack Ultimate atacó a Hacking México y Duriva no tiene nada que ver en el asunto. Y pues esa sería la historia. En el siguiente video les voy a dejar el audio de la entrevista en el que se comprueba que Raúl pues no era muy bueno en las artes del hacking. Ahora, ¿por qué al final nos dejamos de pelear? Pues hicimos un trato, ya nos estábamos metiendo con las familias, ya nos estábamos metiendo pues más allá de lo personal en lo familiar. Y como saben que Raúl no iba a dar su brazo a torcer y yo tampoco, porque yo también soy una persona
soy una persona muy aprensiva. Cuando decido que voy a lastimar a alguien, lo hago. Y en este caso mi blanco era Raúl. Eh, pues fui sobre él. Fui sobre él y sobre su familia y sobre quien se me hubiera atravesado. Eh, Obviamente porque me había provocado, no porque yo no me considero a mí mismo una persona mala, pero pues bajo la provocación tomé la decisión de poner mi atención solo hacia él y hacia su familia. Pero llegamos a una tregua, más o menos por ahí del 2011, en donde ya no nos íbamos a seguir peleando porque personas como nosotros, que son una especie de trenes imparables, estaban a punto de colisionar y como objetos imparables iba a ser una cosa horrible lo que iba a suceder. Y lo más sano era simplemente no volvernos a molestar en línea y mantener una especie de paz. De hecho, en mi blog hay un artículo, el momento en el que declaramos ya no seguir molestándonos. Seguramente lo voy a dejar en la información del video. Y así termina todo. Después nos reunimos en persona, Raúl y yo, en un evento del Congreso del X25 en Veracruz, donde nos hemos tomado incluso fotos, donde nos dimos la mano, como señal de que ya no nos íbamos a pelear más, ya físicamente uno enfrente del otro. Y a partir de ese momento, Raúl crea su revista Hacking México, que luego lo convierte en una especie de empresa para hacer congresos y estudios. Y de ahí para adelante, pues no sé qué más contarles, porque ya es historia actual. Por lo tanto, todos la han de saber. Hasta el día en que alguien decidió que Raúl ya no debería seguir viviendo. Y en las entrevistas que me hicieron, porque algunas revistas me llamaron para preguntarme si yo sabía por qué había muerto, pues les contesté lo mismo que puse en mi blog. Seguramente hizo enfadar a la persona incorrecta, así como hace enfadar a todo el mundo. Y pues bueno, esa es la historia. En el próximo video escucharán el audio de la entrevista. Y pues nada más, yo soy Last Dragon y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y adiós.